Buenas tardes a todas. Bienvenidas a esta mesa redonda que hemos titulado La importancia de los referentes femeninos en el mundo audiovisual o referentes de mujeres también. En primer lugar, pues debo agradecer a las invitadas por su disposición para ser parte de este encuentro. Es un honor y un placer para nosotras contar con la participación de ellas. Bueno, explicaré brevemente cuál será la dinámica de la mesa redonda. En primer lugar, realizaremos la presentación de las invitadas con ayuda de mis compañeras Gemma, Lucy y Anastasia. Teniendo en cuenta que hemos estimado una duración de 1 hora y 30 minutos, dedicaremos media hora a una de las preguntas. Había planteado 4 o 5 preguntas, pero según el tiempo, pues abordaremos las 3 principales, las 3 primeras y ya veremos si da tiempo para las demás. Y pues hemos calculado que las participantes tengan un tiempo de intervención de alrededor de 6 minutos, 7 por cada pregunta. Así que habrán, digamos, 3 bloques de preguntas, bueno, de una pregunta y ellas harán sus aportaciones. Y al final esperemos que queden al menos unos 10 minutos para que los demás participantes o asistentes puedan realizar preguntas a las invitadas. Así que, bueno, daremos paso a las presentaciones. Comenzaremos por la presentación de Yolanda Tortajada. Bueno, la Yolanda Tortajada és investigadora del grup de recerca Asterisc i professora de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. I la seva recerca s'emmarca dins l'estudi del gènere. Concretament, ha treballat en projectes que analitzen els discursos mediàtics sobre les relacions sexuals i afectives i sobre la construcció de significats al voltant del gènere. Muy bien. Bueno, ahora presentaremos a Marta Bayarri. Sí, Anastasia està preparada. Sí. Marta és una actriu, guionista i directora catalana. De 9 anys es va iniciar en el món de la interpretació teatral. Des del 2006 protagonitza diferents sèries de televisió molt populars com El cor de la ciutat o La Riera. Al 2010 s'inicia en la producció cinematogràfica, rep formació de llenguatge i realització audiovisual en la UOC i de guió i dramaturgia a la Casa de les Lletres, a l'Obrador Internacional de Dramaturgia, entre d'altres. Al 2014 funda la productora Mototrup Films, amb Oriol Ruiz. És directora i guionista de 3 curtmetratges, Una nit, del 2014, Fugit, del 2016 i Vaca, del 2018, on ha aconseguit reconeixement internacional. Actualment es troba en fase de desenvolupament i recerca de finançament per al seu primer llargmetratge, que es diu Era. Gracias, Anastasia. Bueno, y proseguiré con la presentación de Diana Montenegro. Ella se desempeña como guionista, productora y directora. Realizó sus estudios de grado en la Universidad del Valle y cursó un máster en teoría y práctica del documental creativo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha realizado los cortometrajes Sin decir nada, Magnolia y el mediometraje documental Aquello que se desvanece. Su primer largometraje de ficción es El alma quiere volar, el cual fue estrenado en el 2020. Y bueno, mi compañera Lucy y yo tuvimos la oportunidad de verlo en el Festival REC de Tarragona. Tuvo muy buen recibimiento y fue la verdad un placer poder disfrutar del largometraje porque tiene un tema muy interesante y un tratamiento técnico y una dirección de fotografía y diseño de producción muy interesantes, muy admirables. Y por último tenemos a Valeria Bedoya y Paola Daza de Ruido Rosa. ¿Estás preparada? Bueno, sí, gracias Daniela. Ellas son sonidistas e ingenieras de sonido, son egresadas de la Universidad San Buenaventura de Medellín. Han trabajado de forma independiente en la edición de diálogos para comerciales, noticias, radio y otras cosas más. Y también se enfocan mucho en la captura de sonido en directo para medios audiovisuales en general. Gracias, Lucy.
Bueno, una vez hemos presentado a las invitadas participantes, me gustaría compartir algunos datos obtenidos en el informe anual de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, CIMA, que fue realizado en el 2019, en el que se puso en evidencia que la representatividad de las mujeres en el sector cinematográfico, al menos en España, fue de solo el 30%, de un total de aproximadamente 2.300 profesionales en cargos de mayor responsabilidad para 146 largometrajes. En concreto, en producción, digamos, en los equipos de producción, las mujeres solamente representaban un 30%, en dirección un 19%, en guión un 23%. Y las cifras más, digamos, más desequilibradas son las de, por ejemplo, realización de sonido, con solamente un 14% de participación de mujeres en equipos de trabajo, y en dirección de fotografía solo un 10%. En los que se contó con mayor representatividad, según el estudio, fueron en los equipos de diseño de producción, con un 40% de representatividad de mujeres, y diseño de vestuario y maquillaje un 83% y un 75%, por lo que vemos que son los equipos de trabajo en donde hay mayor cantidad de mujeres. Y por último, también quisiera mencionar un reciente estudio que arrojó la Sociedad General de Autores y Editores, que se presentó justamente este mes, titulado Autoras en el medio audiovisual, la música y las artes escénicas, en el que se mostró que solo el 26,3% de las mujeres profesionales autoras del sector audiovisual pues están afiliadas, digamos, a la sociedad y presentan, digamos, productos de su autoría. Lo que muestra pues que hay un fuerte sesgo al interior también de la producción audiovisual en España y en la Sociedad General de Autoras y Editoras, Autores y Editores. El mismo estudio mostró además que este menor acceso de las mujeres al desarrollo profesional como autoras no se debe a una preparación académica inferior, sino que por el contrario, tanto en la sociedad española como en el colectivo autoral de la Sociedad General o de la SGAE, las mujeres muestran un nivel formativo superior. En concreto, un 68,9% de las mujeres tienen algún título universitario, máster o doctorado, mientras que en el caso de los varones son un 48,6% de autores, digamos, con títulos universitarios, doctorados. Además, en este estudio también se pone en evidencia que las mujeres pues cuentan con grandes dificultades para la conciliación laboral y con poco apoyo por parte, digamos, de las personas cercanas para desarrollarse profesionalmente. La brecha salarial de género se sitúa en un 19,6%, y el total de los premios otorgados, el 85,8% fueron destinados a realizadores, hombres, y solo el 16,3%. Bueno, este recuento, digamos, de estadísticas puede sonar un poco desolador, pero el objetivo de esta charla no es ni mucho menos quedarnos con esa sensación, sino por el contrario, reflexionar acerca de las experiencias que tienen las invitadas alrededor de su desarrollo profesional, y también pensar pues algunas estrategias y, digamos, formas y herramientas que tenemos para comenzar y como aportar al cambio, digamos, de este panorama en el sector audiovisual en particular. Entonces, la primera pregunta que hemos planteado es, ¿cuál fue la importancia de los referentes femeninos o de referentes de mujeres profesionales del sector audiovisual y o de la comunicación y la investigación durante el desarrollo de su obra y o de su trayectoria profesional? Y si fue así, ¿cuáles fueron sus principales referentes? Si quieren, si les parece, el orden de intervención será el orden en el que fueron presentadas. Así que comenzaríamos por Yolanda. Muy bien, buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, antes de contestar a la pregunta, muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer participar en esta mesa redonda y también gracias, Gemma, y el resto de compañeras por la presentación. Y bueno, entrando un poco ya en la materia, bueno, para mí, por ejemplo, una cuestión importante fue una cosa de la que te das cuenta después. Yo estoy
yo he estado toda mi vida en el mundo de la academia, desde que empecé a estudiar, ¿no? Ya seguí el camino en la universidad, ¿no? Y parece mentira que algo que quizás es como muy obvio, hasta el cabo de un tiempo no te das cuenta que de repente los libros solo hablan de hombres. Y que las mujeres no aparecen en los libros, no aparecen en los manuales de teoría, no aparecen en los manuales sobre cine, no aparecen, ¿no? Entonces, eso genera mucha, ¿no? Bueno, primero, ¿no? Algo que pasa como desapercibido y el día que, ¿no? que de repente te cae así como encima, mucho desconcierto, ¿no? Y sobre todo porque cuando empiezas a indagar te das cuenta de que no es porque esas mujeres no existen, ¿no? Entonces, yo quiero hablar de un referente para mí, que es Alice Guy, que fue la primera directora de cine, ¿no? Y ahora su nombre, ¿no? Está siendo reivindicado y gracias, ¿no? al trabajo de, por ejemplo, asociaciones como Drag Magic y desde muchos otros espacios se ha reivindicado su nombre. Pues ya hemos puesto, ¿no? Encima de la mesa que ella fue, ¿no? Esta primera directora, que fue inventora de la ficción cinematográfica, que hizo más de 1000 películas, ¿no? Que fue pionera en un montón de cosas, desde ciencia ficción hasta efectos especiales, etcétera, ¿no? Y que a finales del 19 ya estaba haciendo películas, ¿no? Entonces, eso para mí es como siempre ha sido ese referente, ¿no? Y luego, para mí, otro referente es Agnès Varda. Y es una directora que me gusta mucho y me gusta mucho por su creatividad, pero me gusta mucho también por su activismo, ¿no? Porque también creo que algo que a mí me inspira particularmente es que, bueno, que también no solo sea un descubrimiento estético, por decirlo así de alguna manera, sino también ese camino que para mí también es como muy político y reivindicativo. Y en ese sentido hablaré ahora de una teórica que es Bell Hooks y, bueno, podría haber dicho muchas, pero también, ¿no? Por lo mismo que comentaba al inicio de mi intervención, pues hasta que no empecé a leer teoría feminista, no empecé a leer mujeres, ¿no? Entonces, también es algo que puede parecer como absurdo, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible, no? Pues yo os digo, es posible, ¿no? A mí me ha pasado y entonces también creo que gracias a la contribución que han hecho autoras como Bell Hooks o, por ejemplo, en el campo de la comunicación, la teoría fílmica feminista o los estudios mediáticos feministas ahora, ¿no? Pues conocemos a muchas autoras y todas sus contribuciones. Y gracias a ellas también vemos esto que comentaba Daniela y que es muy importante, ¿no? Es decir, que hay sesgos de género. Y los sesgos de género existían hace tiempo y existen ahora y hemos avanzado en muchas cosas y hay cosas que, ¿no? que hay mucho más equilibrio y mucha más igualdad, pero a la vez, ¿no? Todavía los datos nos arrojan unas cifras totalmente, bueno, ¿no? brutales, ¿no? Por decirlo así de alguna manera. Entonces también ha sido gracias a estas pensadoras que, bueno, que hemos decidido que había que hacer algo, ¿no? También desde el espacio de la academia. Gracias. Muchas gracias. Si les parece, podríamos continuar con Marta Bayarri, que fue la segunda en ser presentada. Bueno, buenas tardes a todos. Me uno también al agradecimiento por esta invitación. Un placer acompañaros esta tarde hablando un poco de nosotras y de nuestro trabajo y de lo que hacemos. En mi caso, un poco también, como comentaba Yolanda, a mí no soy muy consciente de en qué momento me doy cuenta de los pocos referentes femeninos que encuentro en mi trayectoria profesional en el sentido de la dirección, ¿no? Quizás, porque sí es verdad que yo me nutro y me he nutrido durante muchos años de grandes compañeras, actrices, creadoras, que son importantes referentes, pero desde el aspecto más técnico, desde lo que sería el detrás de la cámara, pues siempre ha habido como cierta desequilibrio en ese sentido, ¿no? Sí hay nombres que nos resuenan y que son, bueno, iconos de nuestra filmografía, como puede ser Isabel Cochet o puede ser María Ripoll o Icía Goyaín, ¿no? Son grandes directoras que tienen un recorrido, pues bueno, muy importante y de mucho renombre, pero todavía no hay suficiente referente como para poder igualarlo a la cantidad de referentes masculinos que sí tenemos en ese sentido.
Por mi parte, creo también que cada vez más esa mirada desde la mujer, no tanto desde una perspectiva en femenino, ¿no? A mí siempre me gusta decir que cada una de nosotras somos particulares y diferentes. El cine hecho por mujeres no tiene por qué hablar solo de mujeres, ni muchísimo menos. O sea, hablamos de todo, de lo que nos importa, de nuestro entorno, de nuestra vida y de bueno, lo que nos parece necesario contar. Y a partir de ahí, ojalá llegue un momento en que no tengamos que hablar de si es hombre o mujer, sino de un artista o un artista por sí mismo, ¿no? En su sentido más particular. Muy bien, muchísimas gracias, Marta. Podemos continuar con Diana Montenegro, si le parece bien. Claro que sí. Bueno, ya igual también muy feliz de estar acá con todos, con todas. Pues sobre todo porque estamos un poco haciendo un ejercicio importante de acortar distancias, ¿no? Encontrar que de alguna manera aquello que se sienta tan profundo y a veces tan doloroso desde acá, pues termino viendo que tiene un eco igual de potente pues en ustedes al otro lado. Entonces creo que desde ahí es como un buen punto de partida. Digamos que yo cuando me planteo referentes, procuro, digamos, de alguna manera, por un lado, pensar mucho como en el entorno, en aquello que me rodea y en particular, digamos, en aquello que me cuestiona, que me mueve, que me pregunta. Y sin duda, pues el lugar, digamos, que ocupa la mujer en nuestra sociedad y en un país como Colombia, que de todas maneras tiene mucho todavía, muchos velos de conservador y de abusos en exceso, pues era imposible no preguntarme a partir de ahí esa forma en la que crecí, en la que fui criada, en un círculo de una familia donde la presencia de hombres era muy poca porque eran mujeres, digamos, con matrimonios desquebrajados, les llamaban histéricas, delirantes, y entonces digamos que era un poco como cuál es tu lugar en el mundo cuando creces rodeada de tantos miedos que terminas descubriendo que son en su mayoría infundados. Entonces, en esa medida, en mi trabajo de guión, yo tenía claro que quería en algún punto del proceso contar con la asesoría de una mujer directora, y en ese caso busqué a Lucrecia Martel, la directora y guionista argentina. Pensé en Lucrecia no solamente porque tiene una mirada muy perspicaz de su entorno y de una manera muy específica de mostrar la cotidianidad, digamos, del lugar de donde ella es, sino también porque, un poco conectada con lo que decía Marta, pues es una mujer que se propone romper con esas etiquetas del cine de mujeres para mujeres o del cine de mujeres con contenido netamente femenino y digamos, es un ejemplo de aquello que es llegar a ser, digamos, un artista que después de un proceso muy doloroso, porque ella tiene, digamos, su obra empezó con una película, La Ciénaga, que es de culto para nosotros, pero en su momento no fue valorada por los festivales, la vieron como cualquier cosa, tuvo muchos problemas para la financiación. Entonces, luego de mucho trabajo, llega un punto en el que ya no se le ve como una directora de mujeres para mujeres, sino como una directora, y sin embargo, un poco en esas estadísticas que decías, Daniela, pues esta es la hora que Lucrecia no recibe, por ejemplo, una palma de oro, que son cosas que parecen triviales, pero terminan siendo muy significativas en esos números. Entonces, al mismo tiempo, también me planteaba un poco acortando esas distancias de género en dos referentes que son directores, pero que tienen una mirada sobre el universo femenino, y en este caso era Bergman y Ozu, que digamos tienen una manera de pensarse el universo de lo cotidiano, de lo familiar y de a veces esos dramas aparentemente minúsculos que se vuelven grandilocuentes en las mujeres, digamos, que ellos retratan. Entonces,
para mí sin duda hay mujeres que han marcado, digamos, mi camino a lo largo de todo mi proceso, que podría pensar como en Naomi Kawase, que es un cine, digamos, más también desde una perspectiva muy de construir, como hilando muy fino esa sensibilidad de lo cotidiano. Y bueno, lo que ya les mencionaba, ¿no? El mismo cine de Lucrecia, y en el caso también siempre me gusta tener esa contraparte de cómo también las mujeres son miradas y representadas por directores, pues que en este caso admiro, como son Bergman y Ozu. Muchas gracias, Diana. Bueno, y terminamos esta, digamos, ronda con de la primera pregunta con las chicas o las mujeres, Valeria Bedoya y Paola Daza de Ruido Rosa, que bueno, en el caso de ellas, que es como el sonido, son ingenieras de sonido, entonces pues nos podrán contar cuáles han sido sus referentes en ese ámbito. Bueno, pues en nuestro caso, y es súper como extraño que todos coincidimos como en responder muy parecido, en nuestro caso el referente era que había muy pocos referentes o no había. Entonces, como durante la carrera no encontrábamos casi mujeres, en todo lo que hacíamos tampoco las habían. Entonces eso fue como lo que nos llevó a crearnos, que empezamos como a hacer encuestas sobre mujeres en el audio y tampoco encontrábamos. Entonces, pues dijimos como no, nosotras lo tenemos que hacer. Porque, por ejemplo, acá en Medellín hay colectivos de mujeres en la música, mujeres en el cine, pero no mujeres como en la producción de esto o en lo audiovisual, sino como más de imagen. Entonces queríamos como meternos desde el sonido a hacerlo y pues así fue como comenzamos nosotras, porque realmente no habían referentes o habían muy pocos, sobre todo pues en Medellín, en Bogotá, de pronto habrán algunos, pero también deben ser pocos. Acá solamente conocemos 2 chicas más que se dedican a esto. Exacto, pues complementando lo que dice Valeria, ese 14% que nombraba Daniel al principio, de hecho creo que está un mayor porcentaje en la postproducción, y lo que nosotras nos queremos enfocar es en el sonido directo, donde creo que, y me atrevo a decir que es menos del 5% de participación por parte de mujeres. Entonces, sí, pues la idea de este proyecto que nosotras tenemos de crear Ruido Rosa no es como queremos que Valeria se note en el medio como sonidista o Paola, sino que las mujeres estamos en el medio audiovisual desde el sonido, no solamente en la postproducción, porque de pronto el porcentaje sí es un poco mayor en esa parte, sino desde toda la producción y la producción pues que conlleva cualquier proyecto audiovisual. Muy bien, muchísimas gracias, Paola y a Valeria. Si les parece, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Se encontraron con barreras familiares y o sociales al decidir dedicarse al sector de la realización audiovisual y o de la comunicación y la investigación, en su caso del sonido, por el hecho de ser mujeres? Si les parece, continuamos con el mismo orden anterior, así que empezaríamos con Yolanda, luego Marta, Diana y por último Ruido Rosa, Valeria y Paola. Perfecto, Daniela. Bueno, yo esta pregunta no la voy a contestar tanto desde lo particular, porque si no a veces parece que si tú no has vivido esa experiencia es como que no está pasando, ¿no? Por decirlo así de alguna manera, sino un poquito de lo global, ¿no? Y también de lo que se está trabajando desde la academia, ¿no? Entonces, bueno, siempre se comenta que las desigualdades lo que producen es, por un lado, ¿no? el famoso techo de cristal, ¿no? Que quizás habéis oído alguna vez, ¿no? Y esta idea de que, pues, ¿no? En los datos que tú ofrecías antes, Daniela, lo puedes escuchar, ¿no? Es decir, que hay pocas directoras, ¿no? Es decir, quizás hay más mujeres, las mujeres empiezan a participar, ¿no? en un determinado ámbito y lo hacen en la base, pero es mucho más difícil que
que toquen poder, por decirlo así de alguna manera, o que ocupen esos espacios más privilegiados. Pero luego, además, hay otro tipo de techo, que es, o a veces le llaman como, bueno, ¿no? que es más el horizontal. Y es lo que nos contaban ahora Valeria y Paola, es decir, que la mujer queda en unos perfiles, pero no en otros, ¿no? Y entonces, habitualmente en los perfiles más creativos quedan los hombres, en perfiles más de producción quedan las mujeres, ¿no? Entonces, claro, es algo que es importante, que si tenemos los datos y pensamos y nos damos cuenta, pues quizás aquí podemos como trabajar para ver qué se puede hacer para cambiarlo, ¿no? Esto por una parte. Y luego las reflexiones de Marta y de Diana me hacían pensar también en otro concepto que usamos mucho en la academia, que es el concepto de mirada masculina, ¿no? Y es que yo creo que, bueno, ellas tienen, ¿no? Nos hacían esta reflexión de decir, bueno, el cine de mujeres, ¿no? Que es para mujeres, con contenido de mujeres, etcétera. Y aquí lo importante es también eso, ¿no? Romper con una mirada masculina, que es una mirada sexista, muy estereotipada, que plantea a las mujeres siempre desde la pasividad y los hombres siempre desde la acción, ¿no? Yo creo que todos los referentes que hemos dicho, ¿no? rompen con esta idea. Entonces, que aquí lo importante también y lo que ayuda a superar cómo nos vemos las mujeres en lo cotidiano o cómo a veces nos miran en el día a día las mujeres, tiene que ver también con todo lo simbólico, ¿no? Y cómo en el cine, pero también en la publicidad, ¿no? se va creando una determinada imagen, ¿no? Entonces, yo esto siempre también intento tenerlo muy en cuenta, ¿no? Porque yo creo que todas en algún momento hemos sufrido esto, ¿no? Cuando vas a una reunión y parece que te tengas que justificar por ser mujer y por ser joven, ¿no? O que la gente quizás no te lo está expresando explícitamente, ¿no? Pero que, pues es esto, alguien se pregunta qué haces allí, ¿no? O qué habrás hecho para llegar donde estás, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, sí que hay que, ¿no? Romper con estas barreras cotidianas. Gracias. Bueno, estaba pensando otra cosa, pero cojo un poco el hilo de lo que acaba de comentar Yolanda en cuanto a las barreras cotidianas, porque me parece como un buen ejemplo para exponer, ¿no? lo que para mí sucede, ¿no? Yo tengo un hijo y una hija y es curioso como de repente un día te das cuenta que a ella le dices qué guapa estás y a él le dices qué alta estás. O sea, hay algo de un inconsciente colectivo instalado en el que a la mujer de repente se le reconoce la belleza y al niño pues que está muy alto, ¿no? Es muy sutil, pero creo que eso de alguna forma nos ha contaminado a todos de una manera muy natural y de una manera muy socializada, sin ningún prejuicio. No hay una intencionalidad de querer destacar la belleza de uno contra la fisicalidad de otro, pero sí sale así. Y eso de alguna forma a las mujeres nos ha ido calando desde muy pequeñitas y tienes que mostrar de alguna forma que puedes, ¿no? Llegar, o sea, es algo muy sutil y es algo muy instalado en un lugar poco consciente. Y necesitas el reconocimiento externo como para mostrar tu valía. Entonces, eso es un condicionante que va con nosotras y que es difícil de romper y que creo que las generaciones actuales realmente por primera vez están detonando esos prejuicios sociales y están poniendo ahí una lupa importante para que eso deje de pasar y seamos conscientes de que todos contribuimos de alguna forma a alimentar esa sutil diferencia. Entonces eso, cuando me he ido un poco de la pregunta, pero la linko, eso cuando desarrollas una posición de liderazgo, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, pues dirigir un cortometraje o en cualquier otra disciplina, una posición de liderazgo supone una necesidad de mostrarse abiertamente sin tabúes. Entonces, si nosotras tenemos ese mismo tabú instalado dentro nuestro de tener que agradar para valer, eso ya nos juega la contra. Incluso si el otro no está en esa cuerda. A veces pasa que el otro está en un tono natural y normal y tratándote a ti de igual y tú misma te boicoteas pensando que tienes que hacer más porque hay un chip instalado dentro nuestro. No sé si me explico en ese sentido.
como también de reflexionar desde nosotras. Yo personalmente no me he encontrado con un obstáculo a nivel social en el momento en que me he puesto a dirigir, pero sí es verdad que tenemos que cambiar esa mirada, tanto del agente receptor como del propio emisor, nosotras mismas. Bueno, yo voy a aferrarme un poco a tu última línea también, Marta, para hacer así como una cadeneta. Aquello que dices de nosotras mismas, digamos que yo en mi entorno familiar no he tenido, digamos, ninguna dificultad respecto a decidir hacer del cine mi vida por utópico y todo que parezca. Siento que sí hay un lugar de donde la hipocresía a veces como que gana y reina, y es justamente ahí en eso que tiene que ver con nosotras mismas. Yo he encontrado en mi proceso, digamos, una especie de resistencia, así como lo mencionaba Marta, esta cosa como de, bueno, a ver si tú sabes de qué me estás hablando, ¿no? Lo viví sobre todo ahora en el proceso de mi primera película, donde obviamente mi equipo estaba conformado por hombres y mujeres, eh, y donde hay unas decisiones de orden técnico que, por supuesto, yo pasé por una universidad y estoy haciendo un proyecto y digamos que estoy siguiendo una intuición en la dirección, pero aparecen cuestionamientos. No, pero tú qué vas a saber de fotografía, pero tú qué vas a saber, no, pero ¿y por qué estás sugiriendo que pongamos esta luz aquí y no allá? Para al cabo de un tiempo decir, ah, sí, se ve más bonito, tenía razón. Entonces es, ¿por qué sencillamente por el género tengo que hacer 2 veces la misma tarea, como ir y volver en un proceso que no debería ser necesario? Y por el otro lado, el gran bloque de resistencia, desafortunadamente, como les digo, yo crecí en una familia de solo mujeres y tengo de ahí saqué lo que soy y lo que me permite justamente ahorita pararme, digamos, frente a esas injusticias y a esos abusos, pero al mismo tiempo también comprendo que hay una especie de crueldad entre nosotras mismas y me he encontrado muchas veces con una falta de solidaridad dentro de las mismas mujeres que pertenecen al gremio cinematográfico. Entonces, ¿por qué? Porque tiene mucho que ver con eso que dice Marta. Ah, bueno, ya llegó esta, ah, bueno, donde todavía hay unos roles como que parecen como impostados, de que tenemos que estar como en una competencia que a la larga pues no nos corresponde porque todas estamos muy por encima de eso y solo cuando lleguemos a un punto donde esto sea totalmente comprendido por todas las mujeres que hacemos parte de esta industria, en esa medida es que digamos que la rueda va a ir avanzando. Yo siento que pertenezco, siempre digo, a una generación limbo. Yo vengo arrastrando unas creencias de antaño muy del machismo y al mismo tiempo hago parte o estoy viviendo una generación donde las mujeres están presentando otro tipo de discursos, donde se están parando frente a unas injusticias y a unos lugares. Y en eso, por ejemplo, las redes sociales para mí es una relación de amor y odio, ¿no? Las redes sociales a la vez que nos empoderan y nos permiten tener encuentros como este y reconocer que hay otras mujeres como nosotras haciendo un montón de cosas valiosas, al mismo tiempo están terminando de construir unas figuras de mujeres que son tristemente las que muchas veces ocupan el primer lugar en las agendas mediáticas. Entonces, una influencer hizo cualquier ridiculez y resulta que está ganando millones de dólares y está ocupando el primer lugar por encima de la colombiana que está en la NASA, por encima de la colombiana que acaba de estrenar una película. Entonces, yo siento que ahí en los medios hay un cuello de botella, especialmente cuando uno, digamos, cuando como directora te enfrentas a querer, digamos, difundir tu obra. Y por el otro lado,
que me parece importante, que es el punto de llegada. Si bien yo no he tenido tantos problemas en la financiación de mis proyectos, sí llega un punto de botella que tiene que ver con la visibilidad de esos proyectos, y me refiero específicamente a los festivales y a los distribuidores. Yo tuve la fortuna de presentar mi película en Tallinn, que es el único festival clase A que tiene una directora mujer como jefe del festival, que se ve todas las películas y ejerce, digamos, la última decisión curatorial. El único festival. De resto, todos los festivales tienen en sus eslabones mayores hombres. Y el feedback que yo he recibido es, pero ¿a quién le interesa ver una película de mujeres en esta época? Mujeres que sufren, pero no hay punto de interés. Entonces empiezas a darte cuenta que has pasado ya una brecha muy fuerte sacando adelante una película y te encuentras con que hay de verdad un estancamiento al final, que ojo, ni siquiera es a nosotras que estamos haciendo un arte, digamos, más desde la línea independiente. Es que no es fortuito que en los Oscars hace nada Natalie Portman se puso un vestido con los nombres de las mujeres que no estuvieron ahí nominadas ni presentes. Es decir, hay una hipocresía en el medio a nivel micro y a nivel macro. Hay una representatividad y un lugar de las mujeres del que se habla, pero en la práctica siempre hay un revés. Y creo que en eso realmente como que no miente. Sí, pues nosotras coincidimos total con lo que dice Diana. Siento que a veces los prejuicios están dentro del medio, pues la falta de solidaridad de parte de las otras mujeres que estamos dentro del medio, más por ejemplo, en cuanto a lo que nombraban también de las barreras familiares, pues ninguno de nuestros familiares tiene ni ha tenido contacto con lo audiovisual, y eso lo hace una ventaja total, porque el desconocimiento del medio pues hace que no tengan ningún prejuicio. Entonces, para nuestros familiares, si nosotros decimos voy a ser sonidista, voy a hacer sonido para cine, voy a hacer cine, es lo más natural del mundo, porque ellos no están encasillados que no, solo hombres. Entonces, con barreras familiares pues no hemos tenido ningún problema. Creo que es más lo que dicen todas, que es más en el medio, es más la falta de tal vez como entre nosotras mismas muchas veces. Sí, pues siempre nos encontramos con barreras, fue a nivel profesional. Desde que estábamos estudiando, inclusive, era muy así como, pues lo que decía ahorita Diana, de que es más vista la influencer que la mujer por su inteligencia o por algo así. Pues sí, es que siempre nos han visto es por el físico, entonces siempre nos quieren ver como sentadas, no sé, o vernos bonitas y ya. Entonces era como, no, es que usted no puede cargar cables, usted no puede sostener un micrófono, usted se ve más linda sentada. Entonces la barrera siempre fue profesional. Pues inclusive como de los compañeros de la carrera era muy así cuando estábamos estudiando, como no, usted no va a alzar cables, usted se va a quedar sentada en la clase. Entonces ahora a nivel profesional también sigue siendo así. Inclusive pues hemos tratado como de trabajar mucho con más mujeres, pues porque es hasta más fácil como que no nos digan qué hacer o cómo hacerlo, es que es lo mismo que decía ahorita Diana, es como que la historia es en todos los medios, en cuanto a la fotografía, al sonido, pero en el mismo sector audiovisual. La mujer es más, pues nos tienen que enseñar a hacer las cosas cuando ya tenemos una carrera, cuando ya tenemos bases, cuando ya sabemos cómo hacerlas. Pero sí, no hay barreras familiares, siempre han sido profesionales. Muy bien, muchas gracias por sus intervenciones. Es verdad que todas han hecho referencia de alguna u otra manera a que se cuestionan, digamos, en el medio sobre todo, más que en la familia, las capacidades de las profesionales, incluso aunque estén mucho más formadas,
siempre existe como una especie de idea de superioridad, ¿no? O de que tienen que como demostrar el doble o hasta el triple todo lo que saben para que sea, digamos, legítimo. Así que, bueno, es una de las situaciones, digamos, más comunes y que contra las que queremos, digamos, luchar y las que queremos definitivamente abolir. Bueno, pasamos a una pregunta un poquito diferente, que no sé si todas las invitadas pues hayan tenido experiencias relacionadas con ella, pero pueden dar de todas formas su opinión. Y es, ¿consideran que la conciliación entre la vida familiar y profesional constituye una situación de desventaja para las mujeres en el sector audiovisual? Esto hace referencia a la conciliación entre el desarrollo profesional y el desarrollo como madres o muchas veces como esposas o como pareja, que bueno, como les digo, no puede ser que todas las invitadas no hayan vivido esas experiencias, pero es evidente y de hecho el estudio de la SGAE arrojó también datos sobre cómo es muy difícil para las mujeres una vez se han incorporado en el mundo profesional, si deciden ser madres, luego, digamos, de vivir este proceso es mucho más difícil para ellas volver a incorporarse en el mundo profesional y hay como una especie de descenso y una alta tasa, digamos, de paro, en el caso de España, de las mujeres que deciden ser madres e intentan compaginar su vida, digamos, familiar o su vida, sí, como madres con profesión profesional. Así que continuamos con las intervenciones. Bueno, yo llevaré la pregunta al terreno de la academia. Yo os tengo que decir que en el caso de la universidad y de las facultades de comunicación sí que pasa. Hay problemas, ¿no? Para conseguir esta conciliación y os pondré algunos ejemplos, ¿no? La dirección de grupos de investigación, un 64% son hombres y un 36% son mujeres. Para la dirección de proyectos de investigación, un 65% son hombres, un 35% mujeres. Tramos de investigación que es cada 6 años tenemos que rendir cuentas, ¿no? De lo que estamos haciendo y las publicaciones que hemos conseguido y entonces si te conceden el tramo quiere decir que te reconocen el trabajo y has tenido una evaluación positiva. Pues un 59% los consiguen los hombres frente a un 41% que consiguen las mujeres. Y sobre publicaciones y tiempo que se tarda a consolidar el trabajo, no he conseguido datos actuales, pero vaya, ya os digo que es lo mismo y que los datos arrojan que, por ejemplo, incluso salió publicado en una revista de mucho prestigio, que es Nature, que en este caso las mujeres durante la pandemia estaban publicando menos que los hombres, ¿no? Y también lo mismo para las carreras, ¿no? Es decir, que hay muchas más mujeres en la base, lo que hablábamos antes, ¿no? Pero luego, conforme quieres una posición de trabajo mejor, pues primero son más hombres y luego ellos en menos tiempo consiguen la mejor posición. Y para las mujeres les cuesta mucho más tiempo, ¿no? Y entonces, claro, nosotros siempre decimos, bueno, esto no es porque sea tonta, ¿no? Ni porque no sepamos escribir artículos ni porque no sepamos hacer investigaciones, ¿no? Sino porque precisamente hay toda una agenda familiar de la que también nos ocupamos y que requiere también mucho esfuerzo y mucha energía, ¿no? Y frena claro, dicho así suena como muy instrumental, ¿no? Pero al final también, claro, como personas, ¿no? que hacemos nuestro trabajo y que lo hacemos bien, también, ¿no? Es fuerte, ¿no? Encontrarte también con este. Bueno, yo hablaré de mi caso particular. Yo sí tengo 2 hijos. También soy actriz, entonces para una actriz, pues el hecho de quedarse embarazada y bueno, el cambio físico que eso supone, ya solo antes incluso de tener al bebé, pues ya supone un planteamiento, obviamente, porque sabes que en ese momento, pues con que trabajas con tu físico, pues eso podrá condicionar de alguna forma tu carrera en ese momento. Entonces, sí hay un planteamiento ante eso y una decisión, ¿no? Luego, a partir de aquí, pues en mi caso particular tuve la gran suerte
de quedarme embarazada mientras estaba realizando un trabajo en el que respetaron perfectamente la baja maternal y en el que, bueno, pues pude volver me reincorporaron en la serie que en aquel momento estaba realizando y eso lo valoré muchísimo porque realmente no siempre es lo que sucede, ¿no? Y bueno, pues para mí fue importante y esa fue mi experiencia. Luego también hay algo que en cuanto a la conciliación familiar o como profesional y madre, que creo que nos pasa a las mujeres y es que a veces sentimos como una, no sé si la palabra es culpa, pero como una responsabilidad extra sobre el hecho de, pues, no sé, me sale un rodaje y me tengo que ir un mes, ¿no? Entonces, el hecho de dejar a tus hijos durante un mes, hay algo en la madre que tienes de nuevo un poco lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Ese inconsciente colectivo, esa mirada social que parece que lo juzgue más que si es el padre, en ese caso, el que tiene que ausentarse durante un mes, ¿no? Pero es también uno mismo el que se prejuzga en ese sentido. Entonces, es difícil y ahí es donde hay que hacer hincapié en ese cambio de tu propia estructura, de tu manera de entender y decir, bueno, no pasa nada, esta es mi profesión, me voy un tiempo, están bien atendidos, no pasa nada. Pero eres tú mismo ¿no? El que por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser la madre, parece que el abandono es como mayor. No sé si me explico, pero hay algo de eso que te sientes un poco más juzgado, incluso por ti misma, ¿no? Y bueno, y ahí estamos también, pues, combatiendo con esos prejuicios. Bueno, en mi caso, mi esposo también trabaja en cine, es director, entonces digamos que en el proceso de la conciliación, pues es 24/7 hablando de películas, del guión, de esto está mal, cambiemos el final, estás desayunando y estás hablando de lo mismo. Entonces, digamos que en términos de conciliación, bueno, ahí vamos bien por ese lado. Lo que definitivamente sí me he encontrado, digamos, son un montón de profesionales muy talentosas acá en la industria colombiana que una vez han tenido un hijo, hacen un parón un poco quizás guiado por lo que decía Marta, ¿no? Como esa culpabilidad de, bueno, ya tiene 3 años, ya se puede defender, alguien le puede dar el tetero, no sé qué, no, pero todavía está muy pequeño. Bueno, tienen 7 años, todavía está muy pequeño, no, tiene 12 años, todavía está muy pequeño. Y entonces conozco casos muy cercanos de amigas, colegas, profesionales que pueden ser 15 años y nunca es lo suficiente para tomar ese punto que creo que no es tan fácil porque hay algo interior y hay algo exterior que incide ahí en decir, bueno, tengo que volver al ruedo, me gusta el proyecto, quiero trabajar y confío en que mi pareja se va a hacer cargo. Entonces, en muchos casos, tristemente sí es desde las mismas parejas, inclusive a veces que trabajan en el mismo medio, pero digamos dicen, no, yo no me voy a hacer cargo, entonces automáticamente su vida profesional tiene un declive casi del 80%, donde, digamos, es más cómodo asumir roles que le permitan trabajar desde casa o medio tiempo, pero entonces, claro, el ritmo de la producción sí disminuye. Y en mi caso particular, pues nada, creo que hay un dilema que no tiene que ver solamente con la cuestión de aceptación o no, porque al mismo tiempo también he visto muchos niños nosotros decimos que han sido criados en los rodajes. O sea, a mí me ha tocado en producciones conseguir niñeras o personas auxiliares que estén en el rodaje ayudando y en un momentito de descanso llevan para que la mamá le dé seno al bebé y sigue la mamá filmando y digamos que me ha tocado también esos casos, pese a que la gente también lo juzga como mala mamá, como lleva a un niño a un rodaje, no es un ambiente sano, etcétera.
pero hay niños que han crecido, digamos acá, especialmente en Cali, con esa lógica de la cámara, la luz y se han acostumbrado, digamos, la gente busca sus maneras. En mi caso particular, pues creo que más que por una cosa de juicio, es porque ya es lo suficientemente difícil dedicarse al cine en un país como el nuestro y digamos, vivir de esto, pues ya lo que representaría la maternidad en un entorno donde dos personas nos dedicamos a lo mismo, pues es una tarea, digamos, de pensárselo bien, pero realmente digamos que sí siento en personas allegadas que ese ritmo baja inevitablemente por falta de colaboración de sus partners en ese caso. Bueno, en nuestro caso pues no lo hemos vivido como desde la maternidad ni ninguna cosa así. Y pues no sé, a mí me parece como algo prejuicioso siempre pensar que la mujer, por ser la mujer, es la que tiene que encargarse de los niños o algo así. Pero pues sí pasa pues como contaba Diana, eh, igual siempre va a ser mal visto, pues siempre va a estar mal visto, como sea, si lo dejó cuidando, si lo llevó al rodaje, entonces es algo súper difícil. Pues entonces como en esa parte no lo hemos vivido muy de cerca y tampoco lo hemos sentido como desde pues desde unir la familia y la parte profesional. Bueno, ahí Valeria quiere, o Paola, no sé, si quiere agregar algo, si no, continuamos. No, vale, perfecto. Bueno, entonces continuaríamos con la última pregunta, que es ¿qué estrategias y herramientas recomiendan para dar visibilidad y reconocimiento al trabajo de las mujeres realizadoras, comunicadoras, investigadoras? Y bueno, esto se amplía también a qué estrategias utilizan ustedes, si las utilizan o si creen que es importante, evidentemente lo es, pero digamos que cuál es su opinión respecto a estas estrategias de reconocimiento también, por ejemplo, la distribución en festivales, el apoyo de festivales de cine realizado por mujeres y bueno, todo lo que quieran añadir al respecto. Bueno, yo sitúo también mi reflexión en la academia o en la investigación y luego os planteo otra cosa. Bueno, yo en este caso creo que una cosa que está funcionando, y ya sé que es un tema que a veces cuando se comenta hay como una cierta polémica respecto a esto, pero es el tema de las cuotas y de otras acciones afirmativas que van en este sentido. Por ejemplo, ¿no? Y lo ligo un poco con mi reflexión anterior. Claro, de repente, incluso la propia Comisión Europea se dio cuenta de que estaba financiando proyectos de investigación de mucho dinero, pero no estaba aprovechando, ¿no? Todo el potencial de investigador porque las mujeres no estaban participando en estos proyectos, ¿no? Entonces, ahora una condición que pasa tanto en proyectos europeos como en proyectos competitivos de ámbito estatal, es decir, un proyecto que paras, una convocatoria, buscas un equipo y compites con otros equipos, es que uno de los aspectos que se tiene en cuenta, no es el único, pero es que los equipos estén equilibrados, ¿no? Y esta cosa que puede parecer como tan absurda, de verdad hay que poner esto en un papel, pues es que hasta que no se puso, no empezó a pasar, ¿no? O, por ejemplo, en el caso del gobierno catalán, hubo una cosa en los proyectos de las instituciones que dependen de la Generalitat que preguntaban a las universidades, ¿tenéis plan de igualdad? ¿Tenéis políticas para prevención de violencia machista en las universidades? Entonces, aquellas universidades que sí tienen estas políticas, pues bueno, también era una cosa que tú marcabas en la casilla y se consideraba como parte de la calidad de ese proyecto de investigación. Y esto me parece importante, ¿no? Porque bueno, claro, o sea, es parte, ¿no? de la calidad investigadora, que haya esta diversidad en los equipos y, por supuesto, que nos a las mujeres. Y ya en otro ámbito, yo creo que también hay cosas que a mí me parecen muy interesantes y es todo un trabajo de investigación, pero también se están haciendo a nivel documental, y es recuperar todo este trabajo de las pioneras del cine, ¿no? Y esto lo han hecho asociaciones como Black Magic, pero después también otras directoras y otros proyectos, Ingrid Guardiola y otras personas, ¿no? que
bueno, que están trabajando para recuperar todo ese patrimonio que había quedado totalmente visibilizado, ¿no? Y también como parte de esta visibilidad, antes Daniela nombraba, ¿no?, este trabajo de datos de CIMA, pero CIMA también fue quien llevó a la alfombra de los Goya todo el tema de más mujeres, ¿no?, con los abanicos, con las chapas, ¿no?, y pidiendo también que, bueno, que hubiera más presencia. Entonces, yo creo que eso es importante, ¿no?, porque a veces también nos puede parecer que reivindicar esa cuota es como desmerecer, ¿no?, el trabajo que hacemos, o como que es hacer trampa, ¿no?, porque también hay mucho ese discurso y yo no lo comparto. Yo creo que precisamente lo que nos pasa, y si queremos igualdad necesitamos también equidad, porque es que estamos tan atrás respecto a los hombres ahora mismo que necesitamos, ¿no?, que nos pongan en la misma punto de salida, ¿no? Y entonces ya podemos, ¿no?, competir en igualdad. Entonces, esa es un poco mi idea. Gracias. Sí, yo, bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Yolanda. Es decir, cuando se genera este debate y con muchos compañeros y compañeras muchas veces surge este debate sobre las cuotas, ¿no? Si por el hecho de ser mujer, incluso ahora pues determinadas productoras tienen incluso incentivos fiscales en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si eso entonces está como de alguna forma favoreciendo el género y no el talento, ¿no? Se genera un debate como muy delicado y con muchas aristas, ¿no? Y yo creo que de alguna forma eso tendría que llegar a un momento en que no sea necesario, sino que un proyecto tenga detrás un hombre o una mujer, pues pueda ser validado por sí mismo, pero actualmente hay que empujar. O sea, es un poco lo que comentaba Yolanda, ¿no? Está tan desequilibrada esa igualdad en muchos sentidos que hay que empujar un poco. Y sí son necesarias estas cuotas para poder equilibrar un poco esa balanza, ¿no? Y entidades como CIMA, Dones Visuals en Cataluña, pues dan un poco visibilidad pues, bueno, a este trabajo y es necesario que haya un cierto empujón bueno, pues para poder llegar a un punto de partida más equitativo. Bueno, me uno a lo que dice Yolanda y Marta. Creo que pues sí, ojalá lleguemos a un punto en el que estas cuotas o estas políticas desde lo público y lo institucional pues no fueran necesarias, pero mientras no lleguemos a ese punto, pues hay que seguir como apoyando. Mi mamá siempre me decía una frase y era como que tanto va el agua al cántaro hasta que lo rompe. Entonces es un poco, creo que mi estrategia ha sido un poco esa, ¿no? Como tener la potencia persistente de una gota de agua que se ha fugado de un grifo y hasta que no le presten atención, pues no va a seguir y puede llegar y romper y romper y romper de ahí hacia abajo. Creo que tristemente, pues es la única manera ejerciendo presión desde lo institucional. Creo que en eso también la academia acá en Colombia pues juega un papel muy importante porque sin duda las mujeres son más en número actualmente en las universidades, por lo menos hablo acá por Cali, y he empezado a ver, digamos, con gratitud que las estudiantes empiezan a apropiarse justamente de esos lugares, ¿no? Cuando yo estudié, había una serie de abusos por parte de los profesores, de toda índole, sexual, etcétera, y era como, bueno, si quieres conversemos sobre tu guión el viernes en la noche en mi casa. Y eran una serie de comportamientos que se veían normalizados, pero que hoy en día pues simplemente uno termina de entender que todo estaba más sano en ese tipo de vínculos y de construcciones, digamos, de abuso de autoridad, y que afortunadamente las jóvenes hoy están con un ímpetu distintos y además respaldadas por sus compañeros. Entonces, digamos que creo que en eso el panorama no es tan oscuro, pues nada más el hecho que estemos aquí sentados en esta mesa rectangular de tantos jóvenes y vemos mujeres y hombres, creo que ya eso es una luz en el camino.
Y por el otro lado, digamos, creo que hay que jugar a buscar el efecto imán. Yo de hace un tiempo para acá empecé con una lógica en las mismas redes sociales para no odiarlas tanto, de empezar a buscar esas mujeres con las que sentía algún tipo de empatía desde lo que hacemos y desde digamos, la filosofía de lo que construimos en nuestro medio, indistintamente de que vivan en India, en China, en donde sea. Y en ese ejercicio de, digamos, agregar a lo loco mujeres que tuvieran perfiles muy cercanos a lo que yo estaba haciendo, pues me he encontrado con que fácilmente uno termina siendo una red de apoyo de otra índole. Yo ahora mismo estoy trabajando en un nuevo proyecto con una amiga de Puerto Rico, a quien he visto una sola vez en mi vida, es guionista, y hacemos un ejercicio de encontrarnos una vez a la semana para escribir. Empezamos a 1 hora y empezamos las dos a escribir en simultáneo y terminamos en 2 horas, y así era la manera en que encontramos, digamos, durante la pandemia, de empezar a avanzar, digamos, en nuestros proyectos de manera colaborativa. Entonces, creo que es una estrategia empezar a jugar a ser un imán para atraer esas otras como iniciativas de mujeres, que hay un montón en el mundo que están, digamos, empujando estos otros procesos de representatividad desde los festivales, desde la distribución, desde la industria y desde la academia. Entonces creo que desde ahí pues es algo como, bueno, es que nosotras mismas, es una pena, por ejemplo, con las chicas de Ruido Rosa ya nos empezamos a contactar por redes y ya sé que están ahí, pero imagínense que estamos en el mismo país. Estamos en el mismo país y tiene que pasar esta iniciativa para que empecemos a encontrar esas redes, pero llegan, tarde, pero llegan. Entonces, pues creo que esa también es una de las cosas bonitas pues que me quedan como de este espacio, que de nuevo pues agradezco por eso. Bueno, siguiendo con lo que dice Diana, pues yo considero que lo más importante es cambiar la mentalidad del medio, que creo que lo estamos logrando y creo que nosotras mismas estamos logrando que cambie ese, pues como ese pensar de que solamente hombres pueden hacer cine y eso. Lo otro que yo creo es que desde la academia debemos potencializar esto, porque si bien en nuestro caso de 100 hombres que entran, 5 solamente somos mujeres, entonces es un trato solamente por ser minoría, pero no debería ser así, porque desde la academia, pues comenzando con los profesores, el trato debería ser igual, porque todos, por algo estamos ahí, todos tenemos las mismas capacidades, entonces creo que debe haber como una enseñanza desde la academia a esa igualdad en el medio. Y bueno, desde Ruido Rosa, pues nosotras apoyamos y damos prioridad pues a los proyectos que son realizados por mujeres y que también resaltan los derechos de la mujer. Bueno, muchísimas gracias a todas por sus intervenciones tan enriquecedoras. Y para completar, digamos, esta última pregunta que me acaba de surgir a mí, la curiosidad de saber cómo surgió Ruido Rosa, cómo surgió, digamos, esa unión entre ustedes dos que están en ciudades diferentes. Si nos pudieran, digamos, contar un poquito y ya pasamos a la ronda de preguntas de los demás participantes, a las invitadas. Bueno, pues Ruido Rosa surgió en la universidad. Yo estaba estudiando acá en Bogotá. Me fui para Medellín a finalizar la carrera. Ahí pues nos conocimos y hace ya casi un año comenzamos este proyecto de Ruido Rosa, queriendo estar en el medio audiovisual, que siempre fue lo que nos encantó. Pero pues también surgimos, así que yo hablaba ahorita de las encuestas, entonces pues nosotras veíamos como en el medio que siempre habían muchos hombres o que la mayoría eran hombres y pues en sonido no habían mujeres y no nos encontrábamos con ellas, entonces empezamos como a hacer encuestas en la universidad y las encuestas que hacíamos como sobre
si había machismo o si sentían que no había casi mujeres o que cómo era el trato a las mujeres, se los hacíamos era hombres, no teníamos mujeres a quienes hacerle esas preguntas o no teníamos muchas. Entonces dijimos, no, pues hagámoslo entonces nosotras y ya comenzábamos. Entonces pues también quisimos como hacer, además de algo que nos apasionaba, que era el audio, y dedicarnos a eso, pues también como un movimiento que promoviera a la mujer en el medio y en cuanto pues a ese porcentaje que lo tenemos que subir, pues porque sí está súper bajito y debería de ser más equitativo. Y desde pequeñas deberían de decirnos a las mujeres que también podemos hacer eso, que también, pues, no sé, que no se nos impongan en la mente que solamente podemos estar ahí sentaditas bonitas y no sé, pues como que somos imagen, ¿no? También tenemos mucho talento y también tenemos muchas cualidades para resaltar y para mostrar y mucho talento. Sí, así es. Muchísimas gracias a Ruido Rosa. Para complementar, decir que también es verdad que con respecto a lo que dicen ellas del sonido, que una vez, por ejemplo, comentábamos con la profesora Inma, que suele haber como una especie de sesgo de género también con lo que respecta a lo técnico, ¿no? Como que las mujeres servimos de pronto como para los equipos más como creativos o artísticos, como vimos en el informe, digamos la representatividad estaba ahora en vestuario, en maquillaje, lo cual no quiere decir para nada que yo no valore ese trabajo porque es un trabajo muy valioso también, sino cómo a veces los roles de género también influyen mucho en cómo percibimos nosotros que las mujeres tienen menos capacidades técnicas o menos capacidades para desarrollar, sí, desarrollarnos en el medio técnico, ya sea camarógrafas, mujeres que hagan iluminación, que hagan sí, todo tipo, digamos, de labores técnicas, pues se suele haber como un sesgo ahí también bastante fuerte. Así que bueno, en este punto podemos dar por concluidas las preguntas que teníamos escritas. Y ahora, pues quisiera invitar a los asistentes, o bueno, a los demás participantes, si tienen alguna pregunta que hacerle a las invitadas, pues este es el momento. Bueno, yo quisiera entonces empezar con una pregunta para Diana, que me gustaría, pues, sí, Isma, ¿tú tienes una pregunta? ¿Sí? Vale. Pues entonces voy a hacer la pregunta que yo tengo y sigue Ismael. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo fue, digamos, el proceso de buscar, digamos, ese referente y esa asesoría con Lucrecia Martel? Y, digamos, ¿cómo llegaste a tomar, digamos, esa decisión de decir, quiero que sea ella quien asesore mi proyecto y, bueno, más o menos sí conocer un poquito lo que nos quieras contar acerca de ese proceso que me resulta sumamente interesante? Bueno, cuando en el Fondo Colombiano, en la instancia de los estímulos de escritura de guión, digamos que el estímulo viene con un reconocimiento económico, literalmente para dedicarte un año entero a escribir, pues a perfeccionar el proyecto. Y de la mano, digamos que viene una asesoría a lo largo de ese año con un asesor. Entonces el fondo tiene una serie de asesores que ya con los que usualmente trabajan de diferentes países. En ese caso, como ya les comentaba antes, pues yo quería que fuera, digamos, que mi asesor tuviera el perfil de ser una mujer, pero además que fuera latinoamericana, por una cuestión de
de perspectiva, ¿no? Yo estaba haciendo una historia que era como excesivamente personal y me parecía importante ver hasta qué punto había un eco, digamos, como en lo regional, para de ahí partir, digamos, a lo internacional. Porque cada vez que yo, digamos, planteo una historia es un poco desde ahí, ¿no? Antes de pensar como en el mundo, empiezo como de adentro hacia afuera. Y en esa lógica, pues pensaba, digamos, en Lucrecia también un poco por lo que les decía, porque admiro, digamos, un montón como su trabajo y su construcción a nivel de lenguaje, eh, donde digamos que más allá de la mirada femenina, pues hay una cantidad de valores, digamos, sobre el sonido también, que el sonido es algo que a mí me apasiona pues un montón. Es el rol técnico, digamos, que he desarrollado cuando no estoy dirigiendo, entonces también como que Lucrecia tiene un trabajo de diseño sonoro exquisito, que digamos que para mí era importante también tener como este extra en ese proceso. Y literalmente empecé, o sea, los 6 grados de separación, ¿no? Empecé a contactar amigos que había conocido, argentinos en diplomados, en talleres, necesito el correo de Lucrecia, necesito el correo de Lucrecia, porque el fondo me dijo, bueno, estos son los asesores que tenemos, o sea, escoge los asesores que hay aquí. Y yo dije, ay, no, pero yo quiero otro asesor que no está allí. Si tú lo consigues, te lo damos. Pero eso ya es tarea tuya, o sea, nosotros no nos vamos a poner de niñera a buscarte el asesor. Entonces yo dije, bueno, si quiero que sea ella, pues hay que conseguirla. Y literalmente los 6 grados de separación, gente que me dejaba en leído, no sé, quién te va a asesorar a vos, qué historia de mujeres, qué pereza, qué pena, y en fin, y finalmente, digamos, llegué a escribirle un correo, hola, ¿cómo estás? Soy Diana, de Colombia, tengo esta historia y me gustaría que fueras mi asesora. Y ella me contestó, dale, ok, pues sí, pues ya que me escribiste, pues dale. Y ya ahí empezó el proceso, digamos, con el fondo. Entonces, de ese proceso que destaco yo un montón, el eco de mis miedos, que tenía, digamos, un encuentro en una mujer que tiene una trayectoria infinita, pero me decía, es que siempre van, o sea, ella me dijo una frase que siempre me encanta replicar porque es además muy linda y muy básica, pero es, las ranas o los sapos siempre van a estar cantando. Y es eso, es como uno, digamos, empiezas en tu proceso creativo a dejar de escuchar una cantidad de cosas que ya están ahí. O sea, tristemente hay que asumir que hacen parte del camino, pero no significa que por eso vas a desconcentrarte o vas a permitir que eso, digamos, contamine tu visión. Y a partir de ese proceso, otra cosa que me pareció muy bonita de ese proceso fue justamente como el volver a lo básico, ¿no? A veces desde la creación nos planteamos situaciones demasiado grandilocuentes o pensamos que digamos, desde la ordenanza del modelo americano, como que en las películas tienen que pasar grandes cosas, grandes situaciones, grandes cambios, grandes momentos, grandes planos. Y digamos que con Lucrecia fue muy lindo ese proceso de entender que en la simplicidad de esos lugares cotidianos que me rodeaban y que era de donde había nacido la historia, era donde estaba, digamos, la respuesta misma a cuál era la ruta que debía ir teniendo el guión, qué expresiones son las que tienen que usar los personajes, ¿no? A veces uno se encuentra con que unas primeras versiones de guiones en donde los personajes están totalmente como despojados de su esencia y hablan como correctamente, ¿no? Como los puntos donde es, las comas como son, la pronunciación correcta, y al mismo tiempo también esta idea del cine en el que los personajes se demoran media hora en contestarle el uno al otro. Llueve, y a los 5 minutos el otro le contesta, sí, llueve. Entonces un poco era como, ¿por qué despojarnos de muchos rasgos de identidad que nos pertenecen, digamos en mi caso, en Colombia, pero también a nivel latinoamericano, iberoamericano? Es que las mujeres sobre todo tenemos una oralidad y una manera de expresarnos en el tacto, en el cuerpo, en las miradas,
que el guión, digamos, también era importante que se nutriera de eso para que no se sintiera, digamos, como una representación, como un paisaje de unas mujeres que están ahí viviendo juntas. Entonces, digamos que esas fueron las dos cosas como más potentes que saqué como del proceso con ella, que fue a lo largo de todo un año. Muchísimas gracias, Diana, por tu aportación. Y si quieres, Ismael, puedes plantear tu pregunta. Sí, hola. Mi pregunta es para todas las ponentes. Es saber, en vuestra opinión, más allá de la ayuda mutua, la retroalimentación, las sinergias que se creen, es decir, sin cargar vosotras con ello, ¿cuál creéis que es el siguiente paso que debería dar la industria, a nivel industrial, sin que recaiga en vosotras el esfuerzo? ¿Cuál es el siguiente paso que debe dar la industria? Bueno, yo creo que por lo menos en nuestro país, aquí en España, en Cataluña, generar industria es el paso que debe dar la industria. Es decir, que las instituciones le den la importancia que tiene a la cultura y en este caso pues al cine en particular, ¿no? Pero sin una industria que apoye realmente a los creadores, no puede haber una expansión del arte y de alguna forma el arte es el que le habla de nosotros tanto en casa como fuera de casa. Entonces sí tiene que haber una clara intención a nivel institucional de darle espacio a esa industria. Pues yo coincido con la respuesta de Marta, que es como algo muy desde la industria los que tienen que impulsar esto, pero también siento que muchas mujeres tenemos miedo o tienen miedo de hacerlo, entonces como motivar a que seamos más mujeres, pues porque de qué nos sirve también que nos apoyen o que nos contraten si nos va a dar miedo hacerlo, si no nos metemos como de lleno a estas cosas. Entonces, pues como también motivar mucho más a las mujeres a que hagamos papeles técnicos y que estemos en otros roles metidas que nos dijeron que no eran para mujeres. Entonces, pues como también desde esa parte, creo que es el siguiente paso a dar. Sí, después también como academia, ¿no? Ahora no recuerdo si era Valeria o Paola que lo decían, es decir, que también hay como esta responsabilidad de que cuando, ¿no? Estamos formando, ¿no? a personas, pues claro, todo el mundo sienta ¿no? que puede llegar donde quiere llegar, ¿no? Y que va a construir el camino que desee construir y por lo menos en la universidad lo que sí que está claro es que tenemos que crear como esos espacios seguros, ¿no? Para potenciar al máximo pues, los aprendizajes, la creatividad, etcétera, ¿no? Y mucho el respeto y ese cambio de mirada que también, ¿no? Antes comentábamos, ¿no? Y también es una forma de contribuir desde la estructura, ¿no? Yo estoy de acuerdo también, Ismael, que los cambios tienen que ser desde la estructura, también desde las personas, pero como muy bien dices, no a nuestras espaldas, ¿no? Bueno, yo creo que acá en Colombia tampoco hay industria todavía, pero sí hay muchas agremiaciones. Cada día surgen agremiación de, agrupación de, que a la vez están muy inconexas entre sí. Entonces creo que el primer paso es consolidar que esa teoría de conjuntos que está tan separada, digamos, se una dentro de sí misma y por el otro lado, pues hacer una presión y generar algún tipo de interés por vincular lo que representa, digamos, la industria cinematográfica con otros gremios de la economía, de las artes y de la cultura. Creo que en la pandemia, por ejemplo, acá, bueno, pienso mucho a nivel local, pero seguro en todo el mundo ha sido un poco así, pues nos dimos cuenta que el mundo se paró, pero la economía, digamos que siguió andando a un punto en el que te preguntas, ¿y dónde quedamos los artistas?
Entonces acá cuando se hablaban de los informes, de las pérdidas de la pandemia, de cómo estaban los sectores, nunca se hablaba de cómo estaba el sector cultura golpeado por la pandemia y cuáles eran los incentivos a nivel, digamos, público, a nivel de políticas públicas, de gobierno, de alcaldías, de cuáles son esos apoyos que va a haber específicamente de orden gremial. Y eso también a qué obedece, que al menos en Colombia ha habido un comportamiento de la industria por separarse de, no hablo de la economía, digamos, en términos de generar dividendos, pero sí separarse institucionalmente de los entes que son los que terminan definiendo las políticas públicas. En nuestro caso en Colombia, justo en la pandemia pasó algo nunca antes visto y es que acá existía una dirección de cinematografía que desde el Ministerio de Cultura que se encargaba específicamente de los intereses de los fondos y de la construcción de políticas específicamente para el cine nacional. Y durante la pandemia el gobierno tomó la decisión de destruir la dirección de cinematografía y generar algo que se llama nuevos medios, imagen en movimiento, audiovisuales, realidad virtual, o sea, generó un compendio de todas esas cosas que no tenían un nombre y generó, digamos, algo que en este momento no tiene un norte y no vela ya por los intereses de el campo cinematográfico que cuenta con una cantidad de profesionales en el rango, digamos, técnico, artístico y de investigación suficiente como para que a nivel ministerial exista esa figura. Entonces, digamos que son movidas que a nivel macro de las estructuras sociales no están beneficiando al intento de industria y asimismo nosotros dentro de la industria existen una cantidad de grupos y colectivos que al mismo tiempo por alguna razón no se están terminando como de conjugar para generar eso. Eso, digamos, sería lo que yo sentía que aparte de que no recaiga solamente en nosotras, necesitaría la industria. Muy bien, muchísimas gracias a todas por sus aportes. Bueno, ya estamos cerca de finalizar la mesa redonda y quisiera compartir los enlaces para que puedan acceder a los informes de los que hablé anteriormente, que son muy interesantes y que vale la pena revisar. Y también quisiera destacar un festival online que se está llevando a cabo en estos momentos, que es el Festival Mujeres de Cine. Así que voy a compartir el enlace también en el chat para que puedan revisarlo. Y bueno, es un festival que está en su segunda edición apenas y está presentando diferentes películas dirigidas por directoras tanto españolas como de otros países europeos y creo que hay algunos latinoamericanas también. Y bueno, es interesante difundir y apoyar estas iniciativas. Y bueno, no sé si... Bueno, el director... Sí, claro, adelante. Tiene la palabra. Director. Hola, buenas tardes. ¿Me oís? Sí. Vale, perfecto. Bueno, primero disculparos porque me he incorporado un poco tarde, pero bueno, he estado siguiendo con bastante atención todo lo que habéis, todas vuestras intervenciones, ¿no? Decía que primero disculpar por haberme incorporado tarde, ¿no? Quería saludar a la señora Diana Montenegro, guionista, productora, directora, también a Marta Bayarri Valls, actriz, guionista, directora, a la doctora Yolanda Tortajada, investigadora y profesora de la URB, y también a las señoras Valeria Badoya y Paula Daza, sonistas de infinidades de los sonidos, ¿no? Bien, yo simplemente decía, he seguido un poco con atención vuestras intervenciones, pero sobre todo quería agradeceros vuestro tiempo por compartir, bueno, pues vuestras opiniones sobre estas preguntas que nos han lanzado nuestras alumnas y insisto, quería agradeceros la participación en esta mesa redonda, sobre todo por vuestro tiempo. Y también, como no, pues felicitar a las alumnas por esta iniciativa. Me comentaba vuestra profesora que además la sesión está grabada y que servirá para poder impartirla en el transcurso de algunas de las clases de este ciclo formativo, ¿no?
Por tanto, gracias por todo. Si me permitís, Diana, Marta, Yolanda, Valeria y Paola, y también enhorabuena a las alumnas que habéis hecho posible este encuentro. Gracias a todas y os deseo muchísimos éxitos en vuestros campos profesionales. Gracias y buenas tardes. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias. Y bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Si no, bueno, ya podríamos dar por finalizada la mesa redonda y nuevamente también agradecer a las invitadas. Ha sido un placer, un honor escucharlas, compartir experiencias, opiniones y bueno, y también gracias a mis compañeras, a la profesora Inma por todo el trabajo que hemos venido haciendo y nada, ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias a vosotras y a vosotros. Ha sido un placer. Diana y Yolanda también, las chicas de Ruido Muchas Rosa. gracias a todos, a todas. Gracias. Sí, yo también muchas gracias por la oportunidad, ha sido un placer y bueno, y además de estos espacios tan bonitos, ¿no? De redes y de aprendizaje y por lo que decía antes Diana, yo andaba, cuando ella ha dicho, ahora es tarde, y yo pensaba, no, nunca es tarde. Entonces, también esto, ¿no? Que bueno, muy contenta de haberos encontrado. Gracias. Vale, pues muchas gracias a todas. Pues nos despedimos, un saludo. Muchas gracias. Gracias. Adiós. 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 Chao. Gracias.